De todas las empresas de Cisneros, la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares fue la que siguió con más empeño. De todo el conjunto, el edificio más singular por sus dimensiones e interés artístico es el Colegio Mayor, que ocupaba la parcela más extensa del barrio académico. Constaba de 2 claustros con arquerías que, en sentido longitudinal, limitaban un patio al que daban las dependencias administrativas, oficinas y almacenes. La fachada es obra de Rodrigo Gil de Hontañón y se construyó entre 1541 y 1553. Muchos son los elementos que hacen de esta fachada uno de los ejemplos más armónicos y proporcionados de la arquitectura española del siglo XVI. Su composición a base de 3 módulos, los laterales de 2 cuerpos, el central de 3, rematado en galería y frontón triangular, el señalamiento del eje central con una monumental portada resuelta de forma singular con la superposición de órdenes y la relación existente entre las superficies planas y la decoración, centrada principalmente en los huecos manieristas de la planta noble, son solo algunos de ellos. En 1519, Francisco I de Francia ordena el inicio de las obras del castillo de Chambord. El plano original responde a un diseño de Domenico da Cartona, tomando ideas originales de Leonardo da Vinci, aunque posteriormente arquitectos franceses realizaron importantes modificaciones. La construcción se prolongó hasta finales de la década de 1550. El edificio presenta una primera planta rectangular, ampliada en las 4 esquinas con torres cilíndricas que refuerzan el aspecto defensivo de clara inspiración goticista. Cada una de las torres se remata con altas techumbres, donde se instalaron buhardillas y chimeneas. La principal novedad la encontramos en la Torre del Homenaje, que presenta una planta cuadrangular, en forma de cruz griega, con 4 nuevas torres circulares en las esquinas y en el centro una doble escalera helicoidal de doble rampa, rematada por una base cilíndrica rodeada de contrafuertes y arbotantes, adornada la linterna con la flor de lis. En los ángulos de la Torre del Homenaje encontramos 4 aposentos idénticos, en sintonía con la villa de Poggio y Caiano, divididos en una habitación grande, 2 pequeñas y un gabinete, esquema que se convierte en la célula del trazado francés durante la época moderna. El castillo de Fontainebleau es un verdadero hito en la historia del arte. Arquitectónicamente hablando, se trata de la adecuación de un castillo real preexistente que, conservando su irregular planta y manteniendo en pie partes medievales, es objeto de una serie de remodelaciones entre 1528 y 1540, no siempre bien coordinadas ni fruto de un mismo impulso interventor. Existe además, como parte importante del conjunto arquitectónico, una obra posterior debida a Primatizio, de 1568, amén de una serie de proyectos, entre otros de Serlio y de Philibert Delorme, que no fueron llevados a la práctica. Una parte tan fundamental de Fontainebleau por su contenido como es el ala de Francisco I, aparece hoy arquitectónicamente muy desvirtuada, tanto por lo que se refiere a su fachada exterior como a la que da sobre el correspondiente patio. Por su parte, el pórtico y escalinata del Cours de l'Oval, de los que solo se conserva y aún fragmentado el primero, resultan tan italianizantes e insólitos según las hipótesis de reconstrucción en el contexto francés que han sido puestos en relación con Rosso Fiorentino, que desde 1530 dirige, elabora y supervisa la decoración de Fontainebleau. Como director y supervisor de los trabajos arquitectónicos que analizamos en Fontainebleau, aparece de forma clara en la documentación el maestro de obras Gilles Le Breton, fallecido en 1553, que asimismo podría ser el proyectista. El Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada es el edificio más significativo del Renacimiento español entre 1527 y 1563. Proyectado como complemento de la residencia privada de la Alhambra para servir de escenario a las ceremonias y actos oficiales de la corte, el palacio se levantó frente a la ciudad y el exterior como símbolo del nuevo Estado, confirmando el interés del monarca por ofrecer una nueva imagen del reinado, sirviéndose para ello de una arquitectura clasicista y renovadora y de un elaborado programa iconográfico. Pedro Machuca fue el autor de sus trazas. La disposición del palacio es verdaderamente novedosa para las fechas en que se comenzó a construir, hacia 1533. De planta cuadrada, el espacio central lo configura un patio circular donde se ha aplicado rigurosamente el uso de los órdenes, dórico toscano para el cuerpo bajo,
jónico para el superior, en correspondencia con los alzados del muro perimetral, que comunica con las fachadas mediante 4 zaguanes, uno de ellos de planta elíptica. En los espacios formados en la intersección en planta del círculo y el cuadrado se sitúan las escaleras, a excepción del sector noreste que comunica con la capilla de planta octogonal. La galería del patio se cubre con una bóveda anular que nos remite a soluciones similares de la antigüedad y la relaciona, junto con otros términos del conjunto, con determinados diseños de la arquitectura italiana contemporánea. En este sentido, se han querido relacionar algunos edificios de Bramante y ciertos diseños de Rafael y Peruzzi con el Palacio Granadino, aunque por lo singular del conjunto y la temprana fecha del proyecto, resulte imposible encontrarle un precedente inmediato en la arquitectura italiana del 500. El Palacio de Monterrey de Salamanca fue concebido por Rodrigo Gil de Hontañón como un edificio de planta cuadrada, prolongado en su zona posterior por 2 alas paralelas, que formarían un patio abierto a uno de sus lados. El edificio responde sin duda a los diseños de su autor por la relación existente entre las superficies planas y la decoración, la solución manierista de sus vanos y el remate en forma de loggia de la fachada. Estas soluciones serán planteadas posteriormente por Gil de Hontañón en otros edificios civiles. No fue hasta 1545 cuando dio comienzo el proceso de transformación del Alcázar de Toledo, encomendando Carlos V la dirección de sus obras a Alonso de Covarrubias. El carácter heterogéneo de las primitivas construcciones conformaban, antes de la intervención, un conjunto carente de cualquier criterio de unidad. Para rectificar esta situación, Covarrubias ensayó una tipología: edificio de planta cuadrada con patio central, flanqueado por 4 torres en los ángulos, llamada a tener una amplia resonancia en las construcciones regias, y procedió a reformar las fachadas mediante un proceso de regularización de sus alzados, consistente en la utilización sistemática del aparejo, la organización de las superficies con órdenes y entablamientos y la distribución de vanos de acuerdo a criterios regularizadores. Las fachadas oriental y occidental fueron las que recibieron un tratamiento más sencillo, siendo la meridional donde Covarrubias centró el carácter representativo y emblemático del edificio. Esta última se dividió mediante el uso de entablamientos en 3 pisos con 9 vanos cada uno, situados en ejes ortogonales a las líneas de imposta de la fachada. Su portada, donde se emplean los órdenes jónico y compuesto, enfatiza su carácter principal mediante el tratamiento plástico de los detalles ornamentales, escudo imperial y heraldos en el piso alto, y la utilización del almohadillado en el arco de ingreso. El patio, diseñado por Covarrubias en 1550, es la pieza más clásica y monumental del conjunto que, junto con la escalera, diseñada por Villalpando y construida por Juan de Herrera, dotan al edificio de un aspecto solemnemente triunfal en sintonía con la proporción y monumentalidad clásica del conjunto. La actividad de los arquitectos Diego de Torralba y Filippo Terzi, ya en el último tercio del siglo XVI, proporciona algunos ejemplos clasicistas, como el claustro de Juan III, también llamado de 2 Felipes, en Tomar, iniciado en 1562 y concluido hacia 1580. En el excepcional claustro podemos observar la superposición armónica de las cadencias del vano rítmico en el piso superior y del vano en sarliana en el inferior, en un doble pórtico planteado por paño de claustro. Las escaleras cilíndricas alojadas en la característica solución convexa son los nexos angulares que configuran el patio. Las resonancias palladianas, especialmente de la Basílica de Vicenza, son notorias. El monasterio de El Escorial, lugar donde se da una perfecta combinación de lo práctico y lo simbólico, entre lo sagrado y lo profano, se convierte en el ejemplo más fidedigno de la cultura de una época y en el mejor exponente de la Contrarreforma católica. Aunque a Juan Bautista de Toledo se debe la aceptación de la traza universal y la idea general del edificio, su proyecto resultaba excesivamente complejo por el número de torres previstas, 12 en total, y el resalte visual de la iglesia sobre el resto del conjunto, que afectaba por tanto a su pretendido carácter unitario. Con la incorporación de Herrera a la dirección de las obras se simplificaría el juego de volúmenes y se suprimiría la iglesia como referencia visual, al duplicarse en altura la fachada exterior prevista por Juan Bautista de Toledo, adquiriendo el envoltorio exterior del edificio una importancia fundamental para la concepción unitaria del conjunto.
El resultado final es una perfecta combinación de lo práctico y lo simbólico. Cada zona del edificio, palacio, iglesia, convento, biblioteca y colegio, resuelve una función práctica y es portadora de una significación concreta que hacen de El Escorial el ejemplo más significativo de la cultura del Renacimiento español. La iglesia de San Miguel de Múnich, construida entre 1583 y 1597, se va a convertir en prototipo para otras iglesias jesuíticas ya de la centuria siguiente. Lo mismo que en la arquitectura religiosa holandesa, pero aquí en la católica Baviera, frente al irracionalismo decorativo imperante, Miller y Sustris, arquitectos de San Miguel, reaccionan traduciendo en puros estilemas clasicistas una típica estructura gótica de la Alemania meridional, las iglesias de pilar mural, de lo que resulta un amplio espacio unitario, muy apto para la predicación, arma de batalla de la compañía. En el interior, a pesar de sus peculiares bóvedas, la estructuración a base de gruesos pilares de frentes articulados por pilastras pareadas nos está hablando, por un lado, de las directrices emanadas de Roma y, por otro lado, de la mencionada influencia de tipologías góticas del sur alemán. El Ayuntamiento de Leiden es una de las mejores obras de Liebendeckey. El edificio municipal refleja con una continua alteración de las relaciones de escala el espíritu de los grabados de Peredeman de Vries mediante combinaciones decorativas de sentido antiperspectivista, inspiradas en el heterodoxo rollwork, alcanzando valores totalmente nuevos respecto a los modelos italianos, a los que oponen un especial irracionalismo. El desarrollo en altura y la manera de potenciar el cuerpo central se entienden como una manera de consolidar la propia tradición de manera independiente. 1553. Muchos son los elementos que hacen de esta fachada uno de los ejemplos más armónicos y proporcionados de la arquitectura española del siglo XVI. Su composición a base de 3 módulos, los laterales de 2 cuerpos, el central de 3, rematado en galería y frontón triangular, el señalamiento del eje central obras del castillo de Chambord. El plano original responde a un diseño de Domenico da Cartona, tomando ideas originales de Leonardo da Vinci, aunque posteriormente arquitectos franceses realizaron importantes modificaciones. La construcción se prolongó hasta finales de la década de 1550. De todas las empresas de Cisneros, la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares fue la que siguió con más empeño. De todo el conjunto, el edificio más singular por sus dimensiones e interés. Con una monumental portada resuelta de forma singular con la superposición de órdenes y la relación existente entre las superficies planas y la decoración, centrada principalmente en los huecos manieristas de la planta noble, son solo algunos de ellos. En 1519, Francisco I de Francia ordena el inicio de las artísticos el Colegio Mayor, que ocupaba la parcela más extensa del barrio académico. Constaba de 2 claustros con arquerías que en sentido longitudinal limitaban un patio al que daban las dependencias administrativas, oficinas y almacenes. La fachada es obra de Rodrigo Gil de Hontañón y se construyó entre 1541 y